su invitación. Voy a defender, no sé si puedo tener la primera diapositiva, el no tratar a estos pacientes con gallardía y convicción, ¿vale? Esto es importante y luego daremos la mano a Manolo Leal. Lo primero que tenemos que definir cuando hablamos de controladores de élite es de qué hablamos, ¿no? Porque hay varias entidades que pueden confundirnos, ¿no? Y de hecho, al analizar los estudios, muchas veces están mezcladas. Por tanto, estudios puros no hay. Una cosa son los controladores de élite, luego los controladores virémicos, los no progresores a largo plazo y los controladores post-tratamiento, ¿no? Si miramos esta excelente revisión publicada hace un par de años, cuando hablamos de controladores de élite son aquellas personas que de forma natural, sin tratamiento antirretroviral, tienen menos de 50 copias durante como mínimo un año. Los long-term non-progresors son aquella gente que mantiene la inmunidad por encima de 500 CD4 durante más de 10 años, pero están virémicos, habitualmente de bajo nivel. Y cuando hablamos de controladores virémicos son aquellos que tienen entre 50 y 2.000 copias, ¿vale? Estos se deben tratar siempre y nos centraremos en aquellos que tienen permanentemente menos de 50 copias. Y finalmente los controladores post-tratamiento son gente tratada en la primoinfección, que han parado el tratamiento y que suprimen la replicación viral de forma espontánea y que se parecen muchísimo a los elite controllers. ¿Cuál es la magnitud? ¿De cuántos pacientes estamos hablando, ¿no? En este sentido, Pepe Alcamí me cedió estas diapositivas de CORIS, de la gente que tiene muestras en el biobanco, y de 7.000 pacientes aproximadamente que tienen muestras biológicas en el biobanco, pues hay un 4% que son long-term non-progressors, y de estos podemos identificar un 1% que son verdaderos elite controles y un 2% que son controladores virémicos. Es decir, estamos hablando de muy pocos pacientes. Si yo me pongo en el Hospital Clínic, 5.000 pacientes, 1%, pues debe haber 50 pacientes que reúnen estas características. ¿Qué pasa cuando hablamos de controladores post-tratamiento? Podemos basarnos en los datos del ensayo clínico Spartak, que ahora están pendientes de publicación en AIDS, en donde había 3 ramas de 125 pacientes que en la primoinfección o no recibieron tratamiento o recibieron un tratamiento antirretroviral durante 3 o 12 meses. Pues bien, de los que no recibieron tratamiento, un 2% son controladores de élite y de las otras 2 ramas entre un 3 y un 6%, aunque aquí el punto de corte no son 50 copias, sino son 400 y quizá están levemente sobre-representados. ¿Qué perfil genético, inmunológico y virológico tienen? Voy a decirles, ¿qué dicen las guías? Yo no soy un experto en controladores de élite y he requerido pues ayuda y entonces vamos a mirar qué nos dicen las guías. Hay 4 guías publicadas en este año, de la Sociedad Internacional, la americana, la de IACSI y GESIDA. Pues bien, la internacional y la americana dicen tratarlos si bajan los CD4 o tienen enfermedades no definitorias de SIDA, es ver el vaso medio vacío. Y la IACSI y GESIDA lo ven medio lleno, ¿no? Dicen, no les demos tratamiento si los CD4 están altos y estables y, en todos los casos, la carga viral es indetectable. Pues bien, el otro tema que me pregunté es, bueno, ¿qué harían la gente que estudia este tipo de pacientes, ¿no? Y hicimos una encuesta a 15 expertos en este campo, y lo que respondieron es que el 47%, casi la mitad, tratarían a estos pacientes, el 40% no los tratarían y hay un 13% que dejarían la decisión al paciente, se quitarían el problema de encima, le explicarían pros y contras y el paciente que decida, ¿no? ¿Y cuáles eran las razones de aquellos que decían no tratar? Los que decían no tratar no hay evidencia, no hay ensayos clínicos, pero ojo, los vigilaremos y si bajan los CD4 les daremos tratamiento y les recomendaremos que no fumen. Y los que decían tratar, pues eran gente investigadores fundamentalmente básicos, que el tratamiento produce una serie de beneficios que luego probablemente mi opositor va a explicar con mucho más detalle y luego tienen un riesgo de desarrollar, sobre todo, enfermedad cardiovascular. Uno de estos expertos es Paul Sachs, y Paul Sachs fue muy amable de poner en su blog la misma encuesta. Entonces vamos a ver qué decimos nosotros, ¿no? ¿Qué dice la gente que trata a estos pacientes? La encuesta se contestó por 500 personas aproximadamente, ¿no? Y la gente de a pie, los que estamos en los hospitales de días y vemos a estos pacientes, contestaron un poco al revés, ¿no? Casi el 55% decidieron no tratar a estos pacientes y solo un 45% decidieron tratar. Y si ahora hacemos la encuesta aquí mismo, ¿cuántos de ustedes levanten la mano los que no tratarían a estos pacientes?
Levanten la mano ahora los que los tratarían. Bueno, vamos a ver el perfil. Moralmente esto es muy importante, cuando uno defiende esto. Vamos a ver el perfil que tienen. Bueno, existe un background genético, ¿no? Y el HLA juega un papel muy importante. Va a hacer que la presentación antigénica sea de buena o de mala calidad. Y todos sabemos que en este campo pues, hay genes protectores, sobre todo el B57, el B27 y otros, y genes que pueden favorecer la progresión de la enfermedad, ¿no? En el campo del VIH y en los élites controles están sobrerepresentados el B57 y el B27 y lo que tienen estos pacientes en general es una fuerte respuesta VIH específica que tiene unos efectos beneficiosos, ¿no? Porque controla la replicación viral por debajo de 50 copias, aunque si hacemos ensayos de una copia podemos detectar replicación viral subyacente, mantiene los CD4 y luego pues, mantiene también el reservorio. Pero toda esta respuesta, toda esta inmunoactuación y respuesta proinflamatoria produce también unos efectos deleterios, produce fibrosis tanto de las mucosas intestinal como de los ganglios linfáticos, que sabemos que esto en la inmunopatogenia del VIH es contraproducente y luego no mantiene lo que es la latencia viral, ¿no? Y esto se asocia clínicamente, como veremos más adelante, pues a una cierta morbilidad, sobre todo al riesgo cardiovascular y al cáncer. Hay numerosos estudios, voy a presentarles solo muy pocos de ellos porque estoy seguro que Manuel Leal les va a justificar los cambios que se encuentran en este tipo de pacientes. Veamos qué es lo que ocurre con la activación en los élite controles. Pueden ver que los élite controles la tienen reducida con respecto a la gente que no está tratada, pero están más activados que la población sana y que la población en tratamiento antirretroviral que está suprimida. Y además se ha visto que tienen, como he dicho anteriormente, pues más translocación bacteriana, activación monocitaria, fibrosis linfoide y aterosclerosis. Todo esto nos haría pensar de que tenemos que tratar a estos individuos, ¿no? Además, esto se puede traducir subclínicamente cuando miramos el grosor de la íntima de la carótida o miramos si hay placas de ateroma, a que estos pacientes pues, tienen mayor tasa de anormalidades que la población VIH negativa y que en algunos casos, además, que la población en tratamiento antirretroviral suprimida. Y esto se puede manifestar con enfermedad como enfermedad cardiovascular. Pero quería destacar dos cosas. Una, que a pesar de que estamos acotando muy bien los élite controles, no deja de ser una población heterogénea, ¿no? Aquí, haciendo este perfil transcriptómico de los linfocitos CD4 en los élite controles, en color rojo, en la gente tratada suprimida en color azul, o en la gente VIH negativa, pues podemos ver que hay subgrupos de pacientes que se parecen al color verde, a la población VIH negativa, y otros que tienen un perfil más similar a la población, digamos, que recibe tratamiento antirretroviral y está suprimida, ¿no? La pregunta del millón es si podemos ser capaces de identificar esta población de mucho mejor pronóstico, ¿no? Y luego hay algún que otro estudio que ha encontrado claves inmunológicas, ¿no? La activación se puede correlacionar con el porcentaje de linfocitos CD4, ¿no? Y en esta publicación del año pasado podemos ver el marcador que mide la inmunoactivación del sistema inmune, que es el CD38, DR positivo, y lo que podemos ver en 4 grupos de pacientes, esta es la población sana, la población élite controller con más de un 40% de CD4, élite controles con menos de un 40% de CD4 y pacientes en tratamiento antirretroviral suprimidos, es que hay un subgrupo de pacientes a que su activación es la misma que la población general, la población no infectada por el VIH, ¿no? Esta población es completamente distinta de los post-treatment controles, que no tienen un perfil genético valorable, que no tienen favorable, que no tienen una respuesta, digamos, VIH específica potente, pero que son capaces de llegar al mismo endpoint, que es que tengan una carga viral suprimida y, además, una reducción a largo plazo del reservorio viral. A los clínicos nos interesa todo esto que nos van a explicar, qué traducción tiene, ¿no? ¿Estos pacientes ingresan más en el hospital o se mueren más? Pues no hay, como la población es muy pequeña, no hay muchos estudios. De hecho, hay 3 estudios de cohortes que miran endpoints claramente clínicos, que es que ingresen estos pacientes por cualquier evento cardiovascular, cáncer y otros problemas, ¿no?
si miramos estas tres estudios, dan resultados contradictorios, ¿no? En el primero, que es americano, parece que los elite controllers van mejor en estos endpoints clínicos que los no controllers. En un estudio español de Constanza Lucero, la verdad es que van igual, y de hecho un grupo seleccionado de 25 elite controllers durante los 3 años del estudio, ninguno requirió ingreso hospitalario, ¿de acuerdo? Pero hay el estudio americano que parece que los elite controllers, esto nos ha llamado mucho la atención, van peor y tienen más eventos cardiovasculares y más hospitalizaciones por problemas psiquiátricos. Y esto, en este estudio, los elite controllers son los de la línea roja más intensa. Pueden ver que a lo largo del estudio, del 2005 al 2011, tenían tasas de ingresos mucho mayores que los pacientes tratados suprimidos y todos los pacientes que tenían viremia detectable, ¿no? ¿Qué otros temas nos pueden preocupar, ¿no? Nos pueden preocupar qué pasa en el sistema nervioso central. ¿Transmiten el virus? Si un elite control que es mujer queda embarazada, ¿qué problemas hay? Pues bien, desde el punto de vista del sistema nervioso central, haciendo análisis de líquido cefalorraquídeo y buscando una sola copia, ¿no? Por técnicas, pues en general, en más del 90% de los casos no se detecta virus. Y cuando se detecta, fíjense, la mediana es de 0,2 copias por mililitro, es decir, que en general no solamente en plasma está suprimido, sino que también está en el compartimento del sistema nervioso central. Un estudio reciente, mirando la respuesta, digamos, citotóxica o VIH específica en líquido cefalorraquídeo, parece que detecta cierta actividad, y esto podría ser un tema a considerar. Con respecto a la transmisión sexual, hay varios estudios que analizan cuánto virus hay en el lavado, por ejemplo, cérvico-vaginal o en el semen. Y en general no se detecta virus hasta por análisis de una sola copia, o si se detecta hay unos niveles muy bajos. Y de hecho, buscando en PubMed, solo hay un posible caso en Sudáfrica que se haya reportado un elite controller que transmitió la infección a su mujer, ¿no? Y si miramos elite controllers y embarazo, pues nada, cero patatero, no hay ninguna información y por tanto el juicio clínico es el que debería responder. La pregunta del millón es cómo podemos identificar, sin necesidad de hacer pruebas de laboratorio muy potentes, en la consulta, la gente que tiene riesgo o no de progresar y por tanto de tratarse, ¿no? Y el único estudio que hay, y esto es mérito de la red de investigación del SIDA, se ha publicado este año, es un estudio que sigue a 214 elite controllers y define la progresión cuando el paciente pierde el control virológico y hay blips de forma repetida, cuando la cifra CD4 baja un 25%, cuando desarrolla una enfermedad grave o se muere, ¿no? Y ven que al analizar los factores predictores basales de riesgo a progresar, identifican 5, que es la conducta de riesgo, el tiempo que llevan indetectable, la cifra más baja de CD4, la carga viral más alta y si estaban coinfectados por el virus CI, ¿no? o no. Y con eso hace un score y ven qué evolución tiene a 5 y 10 años aquellos que tienen un score favorable o desfavorable. De hecho, hacen 3 terciles con un score bueno, intermedio o malo. Y aquí pueden ver los datos a 5 años. Es decir, la gente que tiene un score bueno, el 77% continúan suprimidos con CD4 altos y sin ningún problema a los 5 años de seguimiento. Y los que lo tienen bajo, pues solamente el 30% está en esta situación clínica favorable, ¿no? Por tanto, esto nos podría ayudar probablemente a desarrollar algún ensayo clínico para poder dar una respuesta a este tema, ¿no? ¿Qué hay de ensayos clínicos en elite controllers? De forma rápida, hay pequeñas pruebas de concepto, muy poca información, estudios con muy pocos casos, ¿no? Los que aquí les muestro a ustedes pues tienen entre 4 y 34%, ¿no? Todos dicen lo mismo. Un tema importante, ¿no? Que la respuesta CD4 al tratamiento antirretroviral es muy pobre, está abolida. Por tanto, si dejamos que baje mucho, no la vamos a recuperar. No se ve esa respuesta bifásica en la gente virémica. Y esto es un tema importante. Luego, lo otro son temas beneficiosos, ¿no? Reducimos la replicación viral y además reducimos lo que es la activación inmune tanto en sangre como en tejidos, ¿no? Pero ninguno de estos estudios tiene endpoints clínicos. Si miramos el START saben que es el que nos ha dicho que tratemos a toda la gente independientemente de la cifra de CD4 y su carga viral basal, y si hacemos caso a ellos probablemente nunca más mantendremos las cohortes de elite controllers, pero quizá los tratemos a todos del primer día, por tanto esta población en un futuro quizá desaparezca, ¿no? Pero siempre le hacemos todos la misma pregunta al doctor Lundgren, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que tienen menos de 5.000 copias
o una cifra de CD4 por encima de 800, porque en esos el tratamiento precoz no los beneficia y probablemente allí están incluidos pues long-term non-progresos, controladores virémicos y elite controllers, ¿no? La publicación que se haga, que sé que está en marcha, de este subgrupo de pacientes puede ayudarnos a dar más claridad a la pregunta del día de hoy. Si miramos a clinicaltrials.gov, hay solo 8 estudios y 2 clinical trials en élite controles como tal definidos, gente con carga viral indetectable como mínimo un año. Uno es un ACTG y otro es un estudio del NIH. El ACTG realmente son élite controles, pero son gente con carga viral de menos de 500 copias. Habría algunos controladores virémicos durante como mínimo un año, ¿no? Y es un estudio en 2 fases. Al principio les tratan con tratamiento antirretroviral y a todos los pacientes y al año deciden, en base al juicio clínico del médico y a la preferencia del paciente, aleatorizarlos en continuar con el tratamiento antirretroviral o parar el tratamiento antirretroviral y las variables de análisis final son variables fundamentalmente de laboratorio, ¿no? La activación inmune, la inflamación, la replicación viral subyacente o el reservorio viral, ¿no? Este estudio ha entrado solamente un paciente, aunque el número de pacientes es escaso, que se va a incluir en la segunda fase. El otro es un trial del Instituto Nacional de Salud americano, ¿no? Que aquí cogen 2 tipos de poblaciones, élite controles y pacientes suprimidos con tratamiento antirretroviral, y los dejan tal como están y los van a aleatorizar a aspirina diaria o una estatina diaria. Y intentan ver si esto puede modificar la activación inmune o el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. La variable de análisis principal, de hecho, es una variable subrogada, que es la translocación bacteriana. Como objetivos secundarios están todos los marcadores de inflamación y activación, está todo lo que es la replicación viral subyacente y está también el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular subclínica. Van a incluir, es un ensayo clínico abierto, no ciego, 80 pacientes, 40 élite controles y 40 pacientes tratados y suprimidos con tratamiento antirretroviral, que los aleatorizarán a recibir 80 miligramos de aspirina o a recibir atorvastatina durante un año y van a ver cómo evolucionan todos estos marcadores durante este tiempo, ¿no? Bueno, y para acabar, tengo que mojarme, ¿vale? ¿A quién no trataría, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo, que no es un élite controller, pero es un caso que a mí me gustaría que mis élite controllers tuvieran el mismo perfil, ¿no? Esta es una mujer de 59 años que la incluimos en un ensayo clínico en la primoinfección, estaba en un CIVIC-5 y el ensayo clínico cayó en la rama de tratamiento antirretroviral con ciclosporina. Al cabo de 9 meses había una parada de un mes del tratamiento antirretroviral, se le daba interferón pegilado y GCSF para favorecer la presentación antigénica del VIH y luego se volvía a tratar durante 2 meses con dosis bajas de interleuquina 2 para intentar potenciar la respuesta VIH específica generada. Muy bien, esta paciente la tratamos, quedó indetectable y lo primero que nos llamó la atención es que pues, en la parada prefijada no hubo un rebote de la carga viral, la tratamos y la seguimos, ¿no? Cuando mirábamos los CD4 en este año, pues estaba entre 500 y 1000 y los CD8 pues tenía siempre un cociente por encima de 1. Y esta mujer pues la hemos ido siguiendo y 10 años después está indetectable, con todas las determinaciones por debajo de 50 o 20 copias, sin ningún blip. Si miramos cómo están los CD4, pues entre 500 y 1000. Y si miramos cómo están los CD8, hace que su cociente esté siempre por encima de 1.5. Es un caso de cura funcional y es lo que me gustaría que fueran mis élite controllers que yo no trataría, ¿no? Por tanto, mi mensaje, y luego lo podemos discutir, sería no tratar a aquellos pacientes élite controles que están suprimidos de forma continua y no tienen blips, que sus CD4 están por encima de 500 permanentemente y idealmente que tengan un porcentaje muy bueno, que el cociente esté por encima de 1 y que no tengan ninguna comorbilidad, ¿de acuerdo? Porque estas pueden empeorar. A estos pacientes le diría: dieta mediterránea, no fumar, ejercicio regular y quizá tomar una aspirina. Y yo creo que hay un gap muy importante y podemos discutir al final para lanzar el guante a la RIS y a GESIDA, porque yo creo que habría que hacer un ensayo clínico. Hay un número suficiente de pacientes en nuestro país para buscar variables de análisis final clínicas
¿de acuerdo? Y poder decidir al final si vamos a tratar o no a estos pacientes. Para acabar, pues nada, dar las gracias a todos los que han contestado la encuesta y en particular a Paul Sachs por su amabilidad de poner en su blog pues, la pregunta que hoy nos hacen los moderadores. Muchas gracias.